Gloria al Padre. Amén. Hoy estaremos comenzando el libro Primera de Hebreos. Primera de Pedro, perdón. Primera de Hebreos. Primera de Pedro. Es nuevo para nosotros ahora. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1. Y esta carta, este rollo, es bien edificante para nosotros, para todo creyente, porque realmente la exhortación que da allí el enviado Kefas o Pedro es para fortalecer la vida del creyente, de la bendición que se ha recibido, y claro también la responsabilidad que tenemos, ¿verdad? Frente a esa bendición. Amén. Y quiero que tengan presente mientras leemos esta carta o lo que comentemos, cómo en el trasfondo de la carta se está mirando lo que sucedió en el primer pacto, cuando lo que sucedió a Israel, amén, lo que se le concedió a Israel, lo que Dios hizo por Israel, lo que le concedió, amén, y cuál fue el resultado de Israel, cómo se comportó Israel. Pues así también nosotros, Pedro, y lo interesante es que pues tenemos a Saulo de Tarso, o a Pablo de Tarso, que fue el enviado a los gentiles, ¿verdad? Y la mayoría de las cartas fueron de Saulo de Tarso a los gentiles, pero ahora tenemos una carta de un enviado que fue enviado a los judíos, escribiéndole a los gentiles. Amén. Claro que recordemos que en muchas cartas de Saulo se nos narra, se nos muestra a Pedro, ¿verdad? En Gálatas, en Corintios, Pedro siempre estuvo en contacto con la obra de Saulo, o la obra de nuestro Padre a través de Saulo. Amén. Y comienza así su carta, dice: Kefas o Pedro, un enviado de Yeshua el Mesías, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Claramente comienza su carta presentándose quién es el que la escribe, ¿verdad? Y claramente su referencia mayor es que no tiene otro título más que es un enviado de Yeshua el Mesías. Y escribe a una región, a la región del norte de Asia Menor. Amén. A esas congregaciones que están allí, él les dedica les envía esta carta. Y dice: elegidos según el designio de Elohim Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Yeshua el Mesías, gracia y paz os sea multiplicada. Amén. Una de las cosas que vemos que Moisés hizo cuando el pueblo salió de Egipto es poder internalizar en la vida de Israel el hecho de que Israel había sido elegido por Dios, elegido por ser descendencia de los patriarcas de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y por el amor que el Padre tuvo para con ellos, pues ellos habían sido ¿qué? Escogidos. Amén. Así también Pedro se refiere a los gentiles que han creído en el mensaje, en la besorá de Yeshua el Mesías, las buenas nuevas, y los trata también de internalizar esta misma sentir de que ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son todos los que han creído en Yeshua el Mesías? Pues elegidos de Elohim el Padre. Amén. Todos los que hemos creído en Yeshua el Mesías, más nosotros que... ¿Por qué Pedro os pone esta palabra por delante? Porque claramente recordemos que en el libro de Efesios, Saulo de Tarso se refiere a los gentiles como que vosotros que antes estabas sin Dios,
sin pacto, sin promesas, sin el Mesías. Amén. Ahora habéis venido a ser hechos conciudadanos de los, o coherederos de los santos, atribuyéndonos o atribuyéndoles a todos los creyentes del trasfondo gentil de que también eran ¿qué? Parte del pueblo de Elohim, y habían sido elegidos por la presencia de Dios, por el conocimiento que Dios tiene anticipado de todas las cosas. Amén. Recordemos que una de las cosas que tal vez Israel no entendió, el Israel que salió de Egipto, fue que Elohim no solamente quería sacarlos de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. No era ese solo el propósito, sino que ellos pudieran también participar de la obra de Elohim en la redención de la humanidad. Amén. Pero Israel, igual que le pasa a muchos de nosotros, en su deseo carnal de tener aquello que no se tenía. Pues se recuerda que salió un pueblo que sale de la esclavitud, que fue afligido, que fue oprimido, que fue obligado a trabajar forzadamente y a vivir una forma bastante precaria. Ahora tienen la oportunidad de ir a tener lo suyo propio, de ir a vivir bajo su propio esfuerzo. Amén. Pues ellos solamente se fijaron en la herencia que iban a ¿qué? En la bendición que iban a recibir. Pero se les fue muy en alto el hecho de que no era eso el propósito de Dios, solamente de llevarlos a una tierra y entregarles una tierra y hacerles una nación, sino que ellos iban a participar de la redención de la humanidad. Amén. Porque claramente en la promesa que Elohim le hace a Abraham en cuanto a su simiente, ¿cuál era la promesa? En tu simiente serán benditas todas las naciones o todas las familias de la tierra. Claramente el pensamiento de Elohim está en la bendición para todas las familias de la tierra. E Israel era un instrumento para que esa bendición llegara a todas las naciones. Amén. Pero a veces nos pasa a nosotros igual. A veces nosotros, en nuestro deseo de alcanzar lo que deseamos, lo que queremos terrenalmente o físicamente, entramos en este caminar con Dios, en esta comunión de la fe, pero pensando solamente que Dios nos va a proveer aquellas cosas que necesitamos de esta vida. Y nuestro enfoque solamente está en que vivamos bien aquí. Y se nos olvida de que Dios también nos quiere hacer copartícipes de la obra de la redención, que no es solamente para algo terrenal y pasajero, sino que es para algo que va a servir para toda la humanidad. Amén. Entonces, claramente, según el designio del Padre en santificación del Espíritu, todos los elegidos, todos los escogidos, claramente todo lo que el Padre hizo para la redención humana estuvo basada en que conoció que había un pueblo que estaba dispuesto. Amén. A través de cada generación, en cada generación hay un pueblo hay un remanente que está dispuesto a oír la palabra, que está dispuesto a creer, que está dispuesto a obedecer y que está dispuesto a recibir aquello que el Padre tiene para todos aquellos que le creen y le obedecen. Amén. Entonces, la salvación está basada en que en Yeshua el Mesías, dice el libro de Efesios, en él, dice, el Padre nos conoció antes de la fundación del mundo, o los conoció antes de la fundación del mundo. O sea que el Padre vio, antes de que el mundo existiese, de que había un pueblo que iba a creer por medio de Yeshua el Mesías. Amén. O por medio del Mesías. Entonces, todo esto hay que tener en cuenta, porque nada de esto es una cuestión que se está haciendo por casualidad o porque a última hora se está haciendo, sino que todo esto que estamos viviendo, y hoy que estamos estudiando esto, claramente tenemos que entender de que todo esto fue planificado, fue planeado, que no hay nada al azar. El mundo va al azar, el mundo no sabe ni para dónde va. Pero Elohim, el Padre, sabe lo que está haciendo
y sabe hacia dónde van todas las cosas y qué es lo que Él está buscando. Amén. Y claramente nosotros se nos ha concedido por la gracia de Yeshua el Mesías poder ser partícipes de esa bendición, de esa obra, de ese plan de salvación, de ese plan de redención que Elohim el Padre tiene para con todos nosotros. Amén. Para todos los que creen. Dice, en designio de Dios Padre, en santificación del Espíritu. O sea, todo lo que el Padre designó está guiado por la consagración del Espíritu Santo. Amén. Todo va a ser hecho conforme a la consagración del Espíritu. Todo el que se consagre en el Espíritu, todo el que obedezca al Espíritu Santo, todo el que sea guiado por el Espíritu Santo, todo el que sea renovado y transformado por el poder del Espíritu Santo, entonces claramente estaba en ese plan. Amén. Porque no solamente es que Dios escogió ¿cómo es que dicen? Tim Marín de Otinjueb, sino que claramente todo fue planeado y todo fue hecho basado en la obra del Espíritu Santo en la vida de aquellos que iban a creer. Porque recuerde, muchos son llamados, pocos los escogidos. ¿Qué significa eso? Que muchos van a responder al Evangelio. Muchos vinieron al Mesías para recibir milagros, para recibir muchas cosas, pero no todos lo siguieron. Amén. Entonces, el mismo Mesías dijo, ¿verdad? No todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad del Padre. Entonces, la santificación del Espíritu significa es la respuesta que el creyente o que el hombre iba a dar a la guianza del Espíritu Santo que Dios iba a concederle. Amén. Tanto a Israel, antiguamente, se le concedió la palabra, ¿verdad? Se le concedieron la Torá, los mandamientos, y debía caminar conforme a ese espíritu, a ese mandamiento. Pero tristemente sabemos que la carne se interpuso e Israel no pudo cumplir lo que el Padre le había propuesto. Amén. Y ahora entonces se abre otra puerta para que los que no tenían oportunidad pudiesen también ser redimidos y pudieran participar de esta obra. Amén. No estamos hablando de que separando la congregación de los redimidos con toda la obra, sino que somos parte de la obra. Somos parte de todo el plan de redención para la humanidad, dentro del cual está también ¿qué? Israel. Amén. Y todos somos parte de Israel al fin y al cabo. Dice, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Yeshua el Mesías, gracia y paz o sea multiplicada. O sea, ¿cuál es el propósito de la guianza del Espíritu? Que obedezcamos. Porque sin la obediencia entonces no obtendremos absolutamente nada. De nada nos sirve creer. Estaba mirando esta semana todas las diferentes religiones que hay. Y hay religiones que creen en Dios, en un Dios creador, en un Dios que hizo todas las cosas. Pero no creen en lo que es el seguir las pautas de lo que Dios ha establecido. Amén. Así que hay mucha gente que cree en Dios y uno no puede confundirse. No porque alguien diga que cree en Dios, entonces está en el camino. Amén. Porque como dice la Escritura, aún los demonios también creen y tiemblan. Amén. Entonces, todo el propósito de la revelación de la palabra y de la guianza del Espíritu es que el creyente obedezca. Porque la salvación, el que ha dispuesto la salvación es Elohim, es el Padre. Pero Él ha dispuesto cómo es que se va de obtener. Así que no hay forma que alguien trate de pensar o razonar de qué manera puede obtener la salvación, porque ya está expuesto. Ya se mostró el camino que se debe seguir para obtenerla. No hay otra forma de obtenerla. Por eso Jesús dijo, el que no entra por la puerta es que ladrón y salteador. Si no entramos por la puerta del Evangelio, por Jesús el Mesías nuestro Señor, pues de ninguna forma, y si no también caminamos conforme se nos decía que caminemos en Él, entonces no obtendremos absolutamente nada. Nuestra fe será ¿qué? Será vana. Dice, para ser rociados con la sangre de Yeshua el Mesías. Recuerde que
aún el primer pacto fue sellado ¿con qué? Con sangre, ¿verdad? Una vez que Moisés leyó el pacto, las palabras del pacto, dice que roció al pueblo con sangre y roció también el rollo. Amén. Para sellar ¿qué? Ese compromiso. Amén. Así que también nosotros somos sellados a través de la sangre de Yeshua el Mesías. El versículo 3, él pasa a dar gracias al Padre de la forma como el judío lo hace, ¿verdad? El judío decía, bendito seas tú, Adonai, Eloheinu, Melech Haolam. Bendito seas tú, Señor, Dios nuestro, Rey del universo. Amén. Pedro, siendo creyente ahora, cambia la oración. Amén. Pero mantiene la bendición. Dice, bendito sea el Dios y Padre, el Elohim y Abba, de nuestro Señor Yeshua el Mesías. Amén. Entonces, la oración que tal vez antes hacía él, ahora claramente la adapta a su nueva realidad. Y es que la bendición más grande que hemos recibido del Padre es haber recibido la gracia de Yeshua el Mesías, en quien todas las cosas son restauradas y son amistadas nuevamente con Dios. Amén. Dice, bendito sea el Elohim y Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Yeshua el Mesías de entre los muertos. Amén. Ahora, no solamente nos está diciendo que somos elegidos, cómo fuimos elegidos y cómo es que somos elegidos, sino que ahora también Él mismo da gracias al Padre porque nos concedió el poder renacer. ¿Y cómo es ese renacer? Claramente, ¿qué dice la Escritura? Que todos están muertos en sus delitos y pecados. Y que por la gracia y por la fe en Jesús el Mesías, entonces se nos concede la vida. Amén. Y si estamos muertos en delitos y pecados, claramente al concedérsenos la vida, pues hemos vuelto a nacer. Es una expresión que en el mundo también se usa, ¿verdad? Cuando alguien pasa un susto muy grande y por poco pierde la vida, ¿qué dice? He vuelto a nacer, ¿verdad? Porque estuve a punto de morir y es como si hubiera vuelto a nacer. Pues claramente la expresión la entendemos de la misma manera en la parte espiritual. Estábamos muertos en cuanto estábamos perdidos. Amén. Estábamos esclavizados del pecado y entregados a las pasiones y los deseos de la carne y del pecado. Y ahora el Padre entonces en su misericordia nos liberta del poder del pecado y nos concede volver a vivir una vida conforme a la voluntad de Él. Amén. Ahora, pero recuerde que esto no es obra humana. Nadie puede nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es algo que el Padre otorga a aquel que claramente toma lo que Él le ofrece. Amén. Y a través de la fe entonces se nos ofrece el perdón de los pecados y por el bautismo y la resurrección de Jesús el Mesías, entonces se nos da ¿qué? Se nos concede la vida. Porque recuerden que, ¿por qué habla de la resurrección de Jesús el Mesías? Que el nuevo renacer es por la resurrección, una esperanza viva por medio de la resurrección en Jesús el Mesías. Porque recordemos que fue después que Jesús el Mesías resucitó que ellos recibieron el Espíritu. Amén. Ellos caminaron con Él, lo oyeron, creyeron en Él, o trataron de creer luchando con todas las inquietudes que tal vez tenían acerca de si era o no era. Hasta el punto que lo vieron morir y tal vez pensaron, ¿sería que era o no era? Aun cuando ya Él les había anticipado de antemano de que era necesario que muriera y iba a resucitar. Pero fue hasta que Él resucitó que entonces ya ellos, viendo la realidad de sus palabras, la veracidad de sus palabras, entonces el Señor mismo les dice que recibí que, en el libro de Juan le dice, recibid el Espíritu, y sopló sobre ellos. Y allí es que comienza realmente el renacer de ellos. Amén. Igual pasa con todos nosotros. En el momento que nosotros oímos la palabra, nos arrepentimos,
entendemos la vida que estamos llevando y lo que el Elohim nos está hablando, y así mismo lo recibimos, y entonces decidimos hacer lo que debemos hacer, de que estamos equivocados y que debemos enmendar nuestro camino, y entonces venimos y nos arrepentimos, nos bautizamos, y una vez que nos bautizamos, entonces se nos concede el don del Espíritu, que es el que realmente va a hacer que esa palabra que hemos recibido germine y empiece a crecer en nuestros corazones, de tal manera que se fortalezca tanto que nos permite alcanzar, a dar fruto y alcanzar la meta, la esperanza que el Señor nos ha dado. ¿Cuál es la esperanza que se nos dio? ¿Cuál es la esperanza viva? Pero recordemos que Israel también tenía promesas, ¿verdad? Cuando Israel, antes de que Israel fuera al desierto, a Misraín, a Egipto, ya Elohim le había revelado a Moisés, a Abraham, que su descendencia habría de bajar, ¿qué? A Egipto, y ser esclavizada allí, pero que de allí Él los sacaría. Entonces la esperanza de Israel, cuando estaba en Egipto, ¿cuál era? De que esa promesa un día, ¿qué? Se cumpliera. Y cuenta la Escritura que fue tanto la aflicción y el dolor que ellos como que estaban perdiendo ya la esperanza de que eso se fuera a cumplir, hasta que apareció Moisés con todo el poder que Elohim le dio, y entonces se cumplió esa promesa. Pero esa esperanza claramente era algo terrenal. Solamente estaban pensando en la liberación de la esclavitud para ir a la tierra que el Señor les había de dar. Amén. Pero nuestra esperanza es viva, no es algo terrenal, no es algo de este tiempo, sino es viva porque tiene que ver con la vida, no solamente de que tengamos una casa o cosas materiales, sino de que nuestra esperanza es la vida. Amén. Que la vida no deja de existir aun cuando nosotros tengamos que partir de esta creación. Que la vida la volveremos a ver si realmente alcanzamos y perseveramos en esta esperanza. Amén. No es algo temporal ni pasajero, sino que es algo perdurable. Por eso dice él, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Amén. Ahora, la herencia de Israel era ¿qué? Terrenal. Amén. Moisés les dijo que Dios los iba a entrar a la tierra que le prometió, ¿qué? A los padres, ¿verdad? Y Israel estaba pensando en obtener la herencia terrenal. Amén. Pero a diferencia de la herencia nuestra, que es celestial, es que la terrenal es corruptible y es contaminable, mientras que la celestial es incorruptible y es incontaminable. ¿Qué significa eso? Israel, aunque obtuvo la tierra prometida, aunque recibió la herencia de la tierra de Canaán, dice la Escritura que ellos mismos la contaminaron, que ellos mismos la pervertieron. Amén. Porque por la carne, tristemente, no pudieron santificarse. Amén. Recordemos que ellos estaban luchando en sus propias fuerzas. Amén. Tratando de obedecer el mandamiento. Pero recuerde que también la vida que uno ha vivido puede también nublar la capacidad de ver lo que realmente Dios quiere hacer. Amén. Y eso es algo que debemos tener en cuenta nosotros, porque para nosotros no hay excusa, porque ya la revelación está completa. Y si no entendemos lo que realmente se nos ha concedido, no tendremos excusa. Israel tiene excusa. Israel no tenía el Espíritu Santo en ellos, guiándoles, fortaleciéndoles, haciéndoles entender las cosas. Nosotros no tenemos excusa. Si nosotros no entendemos y comprendemos, entonces claramente seremos inexcusables. Amén. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Dónde está la herencia? En los cielos. ¿Qué entendemos por eso? De que nuestra herencia está en los cielos. Recuerda que nosotros hemos hablado que la salvación es un proceso, ¿verdad?
que tiene tres, ¿qué? Tres partes, ¿verdad? La parte de la redención del alma, que es de que pasamos de muerte a vida, cuando creemos y nos arrepentimos y nos bautizamos, ¿verdad? Luego viene la redención del cuerpo, que es toda esta vida que estamos viviendo hasta que morimos, para que entonces nuestro cuerpo se nos conceda poder tener un cuerpo nuevo. Y después de eso viene el milenio, los 1000 años que ha de reinar el Mesías, pero luego toda esta creación que pasará, todo esto ha de pasar. Nada de lo que hoy se ve habrá recuerdo. Todo esto dejará de existir. Por eso esto es terrenal, es temporal. Amén. Puede durar muchos años, pero es temporal. Pero la vida que el Señor nos tiene a nosotros, y la nueva creación que el Señor tiene, y los nuevos cielos que el Señor tiene, ya no son temporales. Amén. Claramente, Israel, aunque entró la herencia y la contaminó, no va a suceder no sucede lo mismo en el nuevo pacto. Porque para que podamos heredar la herencia, tenemos que descontaminarnos. Tenemos que limpiarnos, purificarnos, para que entonces no vayamos a manchar, que no hay forma de mancharla. Porque claramente ningún impuro, ningún inmundo entrará a la nueva creación. Amén. Así que, si no nos limpiamos aquí, no entraremos, porque recuerden la parábola del hombre que hizo una fiesta y que invitó a todo el mundo, y dice que vio a uno, el rey dice que vio a uno que no estaba vestido con vestido de gala, y dice, ¿y tú cómo entraste aquí? Y mandó que lo echaran fuera. Pues nosotros estamos en ese proceso. El Señor nos está revistiendo, ¿verdad? Dice vestiduras blancas y resplandecientes. Y el que no tenga esas vestiduras no va a entrar allá. Así que todo el proceso es ahora y tenemos que entenderlo. Todo lo que Kefa está diciendo aquí es para que los creyentes, aquellos que hemos recibido la oportunidad de entrar en esta bendición, en esta esperanza viva, en esta esperanza de esta herencia, entendamos lo que se nos ha concedido y cómo es que lo vamos a obtener. Amén. Alguien preguntará, ¿y cómo obtengo la salvación? Pues espero en el Señor que escuche este mensaje para que lo entienda. Amén. Que no es algo que humanamente se puede hacer, sino que es algo que Elohim, el Padre, ha establecido. Las normas de cómo se heredará la vida. Amén. Dice una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, y nos recuerda lo que decía el hermano, cuando Jesús nos dice, haced tesoros en el reino de los cielos, que allá no hay ladrones, ni el hollín corrompe, no hay nada que allí pueda. Hay algo que meditaba en esta mañana, y no sé si usted ha meditado. ¿Cómo será la vida en el reino de los cielos? ¿Usted ha pensado por un momento cómo será? Claramente es difícil de imaginarla, ¿sabe? Porque esta vida es tan complicada que es muy difícil de imaginar cómo será la vida en el reino, donde no habrá ladrones, donde no habrá engaño, donde no habrá avaricia, donde no habrá codicia, donde no habrá quien manipule a quién, ni quien explote a quién. Amén. Tal vez, no sé, a veces las personas decimos, vamos a una playa, a un lugar por una semana y decimos, oh, estoy en el paraíso. ¿Verdad? Porque nos olvidamos de todo y nos apartamos de todo. Pero cuando volvemos, se nos acabó el paraíso. Volvemos a la realidad, ¿verdad? Pero en el reino de los cielos, imagínense usted, no va a haber nada de eso. No va a haber ningún temor de que te roben, de que te maten, de que te secuestren, de que te engañen. No habrá temor de nada de eso. Amén. Pero alguien puede decir, pero eso va a ser muy aburrido entonces. Pues yo no creo que los ángeles estén aburridos en el cielo. Amén. Claramente nosotros no meditamos mucho en eso y por eso no podemos llegar a comprender cómo será la vida en el reino. Porque la paz es la que va a reinar. Amén. Donde cada quien gozará verdaderamente de lo que es la vida. Si alguien quiere gozar de la vida, tendrá que esperar. Porque la única vida realmente que se gozará completamente será aquella de las que participa en el reino de los cielos. Amén. Dice versículo 5,
que sois guardados por el poder de Elohim mediante la fe. Ahora, no solamente somos elegidos, no solamente se nos hizo renacer para una esperanza viva, no solamente se nos ha concedido una herencia. Claramente, para que haya herencia, tú tienes que tienes que morir, que el testador dice, ¿verdad? Pues ya murió. Ahora lo que falta es que nosotros cumplamos el tiempo para que la poseamos. Dice, pero que somos guardados por el poder de Elohim. O sea, que cada creyente tiene esa bendición. Todos los creyentes gozamos de la bendición de ser guardados por el poder del Espíritu Santo. Amén. Claramente, si permanecemos en la fe, ¿verdad? Porque dice, soy guardados por el poder de Elohim mediante la fe. O sea, que en la medida que el creyente permanece en la fe y obedece y busca entender y conocer y comprender cuál es la voluntad del Padre y permanece en ella, el Espíritu de Dios, el poder de Dios nos va a guardar. Amén. Mientras meditaba en esto me acordé de algo que viví. Porque la palabra que usa aquí, guardados, es la palabra guarnición. Como cuando el ejército está acampado, ¿verdad? Y todos están allí reunidos. Y recordé de algo que sucedió cuando yo estaba en lo militar, en las contraguerrillas. Se nos mandó a unos pueblos donde había demasiado peligro de la guerrilla. Y allí entonces teníamos que mantener acuartelados en la casa o en el cuartel de ese pueblito. Y la orden era que nadie podía salir del cuartel a menos que salieran 5 con él. O sea, nadie podía ni siquiera al bloque, a la esquina, solo. Tenían que ir mínimo 5. Y esa orden se nos dio desde que se nos enviaron y nos explicaron por qué, el peligro que corríamos y salíamos solos. ¿Y qué pasó? Que llegamos allá, pasó 2 meses, 3 meses, 4 meses, y como todo se veía tranquilo, pues algunos se confiaron y no guardaron el mandamiento, no guardaron la orden. Y solamente era cuestión de ir, de caminar un bloque, medio bloque a la vuelta, ir a una farmacia a comprar cualquier cosita. Cuando pum, 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 el tiroteo y todo el mundo corre a ver qué pasó, allá lo encontramos. Uno de nuestros compañeros había salido a comprar una cosa de aseo personal, pensó que no había ningún peligro, porque ya llevamos 4 meses allí, y ahí quedó. Así pasa en el reino de los cielos. Si nosotros no nos mantenemos en la fe y nos exponemos a andar por ahí solitos, claramente, ¿qué dice la Escritura? Que el enemigo está como ¿qué? Como el león rugiente buscando a quién devorar. Amén. Cuando una instrucción se da por algo, no es por jugar. Amén. Es para salvar nuestras propias vidas y para guardar nuestras propias vidas. Amén. Entonces, claramente, cuando el Señor nos dice, cuando la Escritura nos dice, el Espíritu nos dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, o no dejen de estar en comunión con el Señor o los unos con los otros, es porque necesitamos estar acuartelados, guarnecidos por el poder del Espíritu. Amén. Si alguien se aparta del Espíritu, si alguien desobedece el Espíritu y se deja llevar por el deseo o el placer, lo que sea, claramente se expone y va a correr el riesgo. Amén. Así que realmente, y el problema es que a veces todo se ve como que tranquilo, no pasa nada, ¿qué tiene de malo ir a hacer esto, ir a hacer aquello? Pues a los confiados, cuando menos viene, reciben el qué, o recibimos el golpe. Amén. Y a veces ya no hay forma de echar para atrás. Amén. Dice que sois guardados por el poder de Elohim mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ya hablamos de para alcanzar la salvación. Recuerde que la salvación, mucha gente piensa de que la salvación es el momento que tú haces la confesión de fe o el momento que te bautizas. No, esa es una etapa de la salvación. La salvación es un proceso completo.
Si lo ves por una parte, por eso mucha gente me pregunta, pero la salvación se pierde o no se pierde, porque es que están pensando que si la primera parte que hiciste se pierde o no se pierde. Si el haberte arrepentido y haberte entrado en comunión con el Señor y haber recibido el Espíritu, pero si no permaneces, claramente que eso de nada sirvió, fue vano. Amén. Pero si entendemos la salvación como una obra completa, en sus tres instancias, claramente entenderemos que el que alcance la segunda instancia, que es la redención del cuerpo, pues ya está dentro. Porque lo único que falta es que se cumpla el milenio y luego entonces vendrá la tercera parte, que es la redención de la creación. Porque entonces Dios, ¿qué dice la Escritura? Hará una nueva creación, cielos nuevos y tierra nueva. Amén. Así que la salvación no es solamente, somos salvos ahora sí. ¿Salvos de qué? Salvos del proceder de este mundo, salvos del poder del pecado, salvos de muchas cosas, hemos sido salvos ahora. Pero nuestra salvación no está completa hasta que no alcancemos la redención de nuestro cuerpo. Porque esta carne y esta sangre que dice la Escritura no heredará el reino de los cielos. Dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual os alegráis grandemente. Amén. Claramente los tiempos postreros comenzaron desde la aparición de Yeshua, el Mesías. Amén. Ahora, ¿cuánto tiempo duran los tiempos postreros? Solo el Padre lo sabe. Amén. ¿Cuándo se manifestará nuevamente el Mesías? No lo sabemos, pero tenemos que estar atentos. Amén. Dice el versículo 6. Ahora, por cuanto es necesario, estáis siendo un poco afligidos por diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, es probado por fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra en la revelación de Yeshua, el Mesías. Claramente lo que nos revela aquí es que esta comunidad al norte de Asia estaban pasando por tribulación. Estaban siendo perseguidos y estaban siendo afligidos, estaban siendo maltratados no sabemos si por los mismos gentiles que no creían o por los judíos que habitaban allí, no se explica, pero lo que sí sabemos es que estaban pasando por tiempo de ¿qué? De prueba. Hoy en día nosotros no tenemos esa lucha. No estamos siendo ni perseguidos ni afligidos por nadie. Lo que nos aflige es no poder satisfacer los deseos de esta carne. Amén. La mucha aflicción que tenemos es porque no podemos darle gusto a esta carne que cada día pide y pide más. Amén. Y luego nos habla de que esta prueba es necesaria, porque la fe debe ser probada como el oro, que es perecedero, ¿verdad? Aunque perece, pero el oro también se prueba. ¿Cuál es la metáfora que hay entre el oro y la fe? ¿Por qué se compara la fe, la prueba de la fe, con la prueba del oro? No sé cómo me vino, pero sí, me vino y se lo voy a explicar lo que entiendo ahora. Usted sabe que el imán atrae metales que son oxidables, ¿verdad? El hierro y todas aquellas cosas. Pero el imán no atrae el oro, ¿verdad? La única forma que el oro sea atraído por el imán, ¿cuál es? ¿Ah? Que esté mezclado, ¿verdad? Cuando usted compra una cadena, por eso usted va al joyero y le pone el imán y dice, eso no es oro. Y usted dice, no, pero ¿cómo que no es oro? Yo compré oro. Sí, pero era oro de 10 quilates o 18 quilates o 14 quilates, pero tiene un montón de estaño o lo que sea que le echan para que dé volumen, ¿verdad? Entonces el joyero dice, no, eso no es oro, porque en realidad no es oro puro, ¿verdad? Es parte oro, parte de otro metal. Pero entonces, ¿cómo es que el imán atrae el oro? Porque está ¿qué? Mezclado. Tiene algo que lo contamina, que hace que sea atraíble. Si vemos el imán como el mundo, ¿cómo el mundo va a atraer a alguien que es creyente? Si el imán fuera el mundo y nosotros hemos renacido de nuevo y hemos sido purificados y hemos sido limpiados, el mundo no debería ¿qué? Atraernos. Ahora, si el mundo atrae a un creyente es porque
porque está incontaminado. Amén. Así que lo que Dios quiere hacer a través de la prueba es que, ¿para qué se prueba el oro? ¿Para qué se purifica el oro? Pues para que no tenga contaminaciones, ¿verdad? Y el oro, entre más se purifica, el imán nunca lo va a poder, ¿qué? Atraer. Pues así pasa con el Señor. Si el Señor prueba nuestra fe, purifica nuestra fe y nos va limpiando de todo aquello que el mundo nos puede atraer, ¿qué va a pasar? Pues que nunca un creyente va a ser atraído por el mundo. Porque su fe es ¿qué? Es genuina. Entonces la metáfora del oro y la fe es esa. Que así como el oro tiene que ser limpiado de impurezas para que el imán no lo atraiga, así también Dios tiene que limpiarnos a nosotros de toda contaminación del mundo para que el mundo no nos atraiga. Y por eso que es que el que no se purifica y no se consagra, fácilmente el mundo lo va a atraer. ¿Quiere ser libre de esa atracción? Tenemos que correr al otro lado. Buscar la ¿qué? La santificación, buscar la purificación, buscar la perfección para que entonces el mundo no tenga poder y fuerza sobre nosotros. Amén. Dice, sea hallado en alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesús el Mesías. ¿Qué va a pasar cuando un creyente realmente haya podido liberarse de todo aquello que el mundo... ¿Qué dice en Hebreos? Despojémonos de todo ¿qué? De todo peso y del pecado que nos asedia y corramos ¿qué? La carrera que tenemos por delante. Amén. Entonces, todo creyente que está en este proceso, que Pedro también lo dice de otra manera, ¿verdad? A la fe añadirle virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio y todo el proceso de perfección. Todo creyente que entra en este proceso de perfeccionarse y todo esto, claramente va a poder mostrarse que como una fe genuina, como una fe pura para gloria y honra, porque lo que va a recibir es que es gloria. La resurrección de la vida, de la muerte es gloria. Amén. Y esa es la gloria que va a recibir todo aquel cuando se manifieste ¿quién? Jesús el Mesías. Y esto es lo triste, que de todos los que han pasado por las congregaciones o que han creído, pero que no entendieron y no caminaron conforme a la voluntad de Dios, cuando suene la trompeta no se van a levantar. Porque ese sonido de trompeta solo lo escucharán aquellos que son dignos de participar de la resurrección de los muertos. Amén. Para que reciban entonces alabanza y gloria. Amén. Dice, a quien amáis sin haberlo visto, hablando de Jesús el Mesías, ¿verdad? Claramente que lo amamos porque en Él se nos concedió todo. Amén. A quien amáis sin haberlo visto, en quien aún no viéndolo, pero creyendo, os alegráis con gozo inefable y glorioso. A veces la gente pregunta, muéstrame a Dios y creo. Pues no te puedo ni a mostrar ni a Jesús el Mesías porque no lo puedo mostrarlo. Mucho menos voy a poder mostrar ¿qué? Al Padre. Pero aunque no lo veo, creo en Él. Creo en su palabra. Amén. No como muchos que niegan hasta la Escritura y la tratan de pagana y de profana porque no les gusta como está escrita o como ha sido traducida. Amén. Pero realmente para el que cree en cualquier idioma, hay algo que quiero decirles, mis hermanos. Hay personas que llaman pagano la Biblia porque está escrita en otros idiomas. Pero se les olvida algo. ¿Quién confundió las lenguas? Dios. ¿Verdad? Ahora, Dios mismo las confundió sabiendo que en cada idioma que Él puso en la lengua de estas personas que estaban allí, lo iban a llamar a Él de acuerdo a la lengua que les dio. ¿Verdad? Porque en la confusión aún no estaba Abraham. ¿Verdad? Abraham vino mucho después de la confusión de las lenguas. Pero Dios en la restauración de todas las cosas, ¿qué hizo? Envió el Espíritu Santo. Y por medio del Espíritu Santo dio lenguas a los discípulos. Si los discípulos hablaron otras lenguas, porque el Espíritu Santo les dio, ¿son paganas?
¿Qué le dijo el Señor a Pedro? No llames inmundo lo que yo he, lo que yo he limpiado. La falta de conocimiento y entendimiento hace que la gente hable locuras. Y todo en el afán de imponer una creencia, una doctrina, un pensamiento. Y estamos llamando pagano lo que Dios mismo ha limpiado. ¿No dice la Escritura que todas las naciones y toda lengua le alabará? Entonces, si es pagano, ¿cómo Dios va a recibir la adoración y la exaltación en diferentes lenguas? Amén. Pero tristemente así están las cosas. Y hay muchas personas que están entrando en este espíritu. Amén. Es verdad que el pueblo hebreo hablaba hebreo, pero Dios no solamente habla hebreo, porque Dios fue el que dio todas las lenguas. Amén. Y Dios sabe que todos los pueblos vendrán a adorarle y a exaltarle, y cada uno en su propia lengua. Entonces, ¿por qué llamamos pagano lo que Dios ha santificado, lo que Dios ha limpiado? Amén. Pero es el espíritu que tristemente aún se mueve. Amén. Dice, viéndolo pero creyendo, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, la salvación de vuestras almas o de las almas. Amén. ¿Cuál es el propósito de todo esto que el Padre ha hecho? Que sus criaturas, el hombre que Él creó, alcance la redención, la salvación. Todo lo que Dios quiere es el bien nuestro. Ahora, claramente, Él nos creó, Él nos concedió la vida, Él estableció la manera en que hemos de alcanzar. Los hombres no pueden imponer ni pueden decidir cómo se salvan o cómo no se salvan, porque eso le corresponde solamente a ¿quién? A Dios. Es Dios el que dijo cómo, y es así como se tiene que hacer. Por eso es que cuando los hombres le ponen arandelas a la salvación, entonces están contaminando la salvación. Dios quiere la salvación de la humanidad. Amén. Dios quiere la salvación de Israel. No todo Israel será salvo, ni todas las naciones serán salvas. Amén. Pero los que alcancen la salvación, los que reciban la redención, entonces claramente pues Dios la condenará. Porque ¿qué dice la Escritura? Y algo que la Escritura establece muy patente: Elohim no hace acepción de personas. Él no hace diferencia entre el judío y el griego, entre el esclavo y el libre, entre el hombre y la mujer. Para Dios no hay diferencias. Dios lo que quiere es que el hombre sea salvo. Somos nosotros los hombres los que estamos creyendo o nos creemos con el derecho de establecer cómo es que el hombre se va a salvar, cuando la Escritura dice claramente cómo es que el hombre alcanzará su salvación. Amén. Si creemos y obedecemos y caminamos conforme al Espíritu, claramente haremos la voluntad del Padre, porque el Padre nos revelará porque todo el que tenga hambre y sed de justicia, todo el que pida, que dice la Escritura, le será dado. ¿Quieres entender, quieres comprender, o queremos comprender, queremos entender cómo es la salvación? Pidámosle al Padre que nos dé entendimiento, que nos dé revelación. Amén. Y el Padre en su misericordia, ¿sabe cuántas Biblias en español hay? Y todas tienen diferentes palabras, diferentes formas de expresar las cosas. ¿Y cómo sabe uno entonces cuál es la traducción correcta? Porque el Espíritu te va a guiar. Amén. El hombre puede, por negocio, por lo que sea, cambiar una palabra aquí, usan otra palabra allá, pero el Espíritu es el que nos va a dar la comprensión y el entendimiento de cuál es la voluntad. Si la queremos hacer realmente, el Padre nos lo va a conceder. Amén. Pero tenemos que realmente anhelarlo y tenemos que pedirlo. Y el Señor se encargará de eso. Amén, mis hermanos. Vamos a dejarlo allí porque vamos a tener por la tarde la otra parte. Amén. Así que recuerde, mi hermano,
Todas estas palabras son para exhortar al pueblo, para fortalecer nuestra fe, de que somos elegidos. Se nos ha concedido ¿qué? La elección, la participación de la esperanza de la vida. Y que lo único que se nos pide es que seamos entendidos, que seamos obedientes, que le creamos a Dios, que cada día nos apartemos más de este mundo y de las contaminaciones de este mundo, y se nos concederá aquello que nadie nos podrá quitar. Amén. Damos gracias al Padre, en el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Amén.